amados hermanos, y voy a invitarles que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, y versículos del 5 al 17. Mire, mejor vamos a leer todo desde el principio para que tengamos el contexto. Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Recuerden que estamos compartiendo la serie sermonaria. Andar en el Espíritu es un proceso. Y quiero fincar el mensaje de esta mañana sobre la mansedumbre, por supuesto, en algunos textos de esta porción que vamos a leer. Vamos a leer la porción completa para que tengamos todo el contexto y cómo entender que debemos de llenarnos de mansedumbre, es decir, como dijeron, de docilidad, de humildad, de sencillez. Colosenses capítulo 3 del 1 al 17. Dice la Biblia así. Si quieren, lean conmigo o bien lean en silencio. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En Gálatas capítulo 5, de donde brota nuestra serie sermonaria,
capítulo 5 y versículo 22 dice que el fruto del Espíritu, a ver conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y hoy nos toca mansedumbre. Hoy nos toca mansedumbre. La Biblia nos ilustra qué es la mansedumbre y nos enseña que debe de ser una característica que tiene que existir en los creyentes en Cristo Jesús. Tanto cuanto más el Señor Jesús lo mencionó en su primer sermón, ¿se acuerdan? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque ¿qué sucederá con los pleitistas, con los que odian, con los que aborrecen, con los que entran en pleitos, con los que se dejan llevar por la ira? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Pues se van a morir. ¿Significa que los creyentes nos vamos a morir? Sí y no. Sí, porque todos los seres humanos vamos a morir en esta tierra. Así está establecido. Yo sé que la muerte nos aterra. Sé que la muerte impone. Y sé que muchos de nosotros decimos, yo no tengo miedo a morir. Nomás nos sentimos graves, ¿y qué es lo primero que hacemos? Corremos con el doctor, y los que no nos gustan la inyección, lo digo por mí, yo soy recobarde, a mí me da pavor la inyección. Me dicen algunos parientes que lo heredé de mi papá, pero también conocí al abuelo, y todos cojeamos de la misma pata. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes no le tiene miedo a una inyección? Dice el doctor que él no, porque él inyecta. Otra cosa es cuando le inyecten. Todo esto digo porque, hermanos queridos, no queremos morir. ¿O quién de ustedes se quiere morir ya? A ver, aquel que está desanimado y que dice, me quiero morir, ¿de verdad se quiere morir? Usted que ya dice que ya estoy viejito, ya mejor me muriera, ¿de veras se quiere morir? Amamos tanto este mundo que no queremos irnos, pero ¿saben qué? Dios es sabio y decretó que teníamos que morir, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Es decreto de Dios. Yo les animo para que veamos la muerte no como una maldición, no como algo que nos apanique o nos llene de miedo, no como algo que, ay, ¿qué voy a hacer? No hay manera de evitarla. Cuando nos toque, a los que nos sobrevivan, sean valientes y recuerden que así lo estableció Dios. Está escrito, dice la Biblia, que vivamos y muramos. Y los que sobrellevamos a los que se vayan, ya hablando de nuestros seres queridos, nuestros familiares, recuerden que es algo que Dios estableció. Pero los creyentes en Cristo tenemos esperanza de ¿qué, hermanos? De vida eterna. Dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es nuestro credo, ¿o no? Así que no se apanique. Yo no estoy diciendo que no llore, yo no estoy diciendo que no deje de sentir. Lo que estoy diciendo es que cobremos fuerzas y agarrémonos de nuestra esperanza que el Señor y que el Espíritu Santo nos ha manifestado en la Escritura para enfrentar ese momento en nuestra familia, porque todos lo vamos a vivir. Pero dice la Biblia también, y Jesús lo dijo en su primer sermón, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y es que los que son mansos, los que están llenos de mansedumbre, tienen la esperanza en Cristo Jesús, que el que cree en Él, aunque muera,
vivirá, porque Jesús es la resurrección y la vida. No solamente lo tengamos aquí en el intelecto, bajémoslo al corazón para cobrar fuerza ante ese estigma que llamamos muerte, pero que está establecido que tenemos que vivir. Por eso dice la Biblia que bienaventurada es la muerte a los ojos de sus santos, porque los santos en Cristo sabemos que la muerte es la partida de esta tierra, pero es llegar a la mansión celestial. Gocémonos y alegrémonos, porque las mansiones celestiales esperan a los que creemos en Cristo Jesús. Por eso disfrutemos con fe la vida en Cristo. Anunciemos que en Cristo hay esperanza a pesar de la muerte, a pesar de todo. Y creamos con todo el corazón que Jesucristo nos ha preparado para enfrentar esa situación. Hoy quiero hablarles entonces de la octava virtud del fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que al principio les ilustré que el fruto del Espíritu Santo es como una naranja que tiene varios gajos? No he tenido la curiosidad de contar cuántos gajos tiene la naranja, pero lo usé como una ilustración para decirle que el fruto del Espíritu Santo es uno solo, pero que se manifiesta a lo menos aquí en 9 virtudes, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y hoy mansedumbre. Hago entrega en esta mañana, ya mediodía casi, o mediodía, del mensaje número 15 y le he titulado a este 15º mensaje de la serie Andar en el Espíritu es un proceso, le he titulado La virtud de la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, en primer lugar, no es disciplina que podemos manejar nosotros. No es autocontrol. No es cuestión de una voluntad fuerte, porque muchos dicen así: digo no y ya no. No es cierto. No es autocontrol. No es expresión de voluntad fuerte. No es la expresión de que yo quiero. No es expresión de que, bueno, si lo siento. Nada de eso es la mansedumbre. Como las otras 7 virtudes. Estas 8 virtudes, contando la mansedumbre, es la expresión del Espíritu Santo que debe existir en ¿quiénes? ¿En quiénes? En aquellos que han creído en Cristo Jesús. Si usted dice que tiene mucha mansedumbre, y por eso pregunté qué es manso para ustedes, pero no tiene amor, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 13? De nada me sirve. Si usted dice que tiene mucha fe, pero no obedece, de nada le sirve. Si usted dice que tiene mucha bondad, pero nomás no abre la cartera porque no quiere dar, pues no es cierto que tenga bondad. Si usted dice que tiene mucha misericordia, pero dice primero mis dientes y después la gente, pues no es cierto, tampoco tiene misericordia. Y pudiera pasarme el resto del día, pero ya le dije que me tengo que ir temprano porque tenemos que ir a Veracruz. Pero de una manera muy sencilla y muy simple, yo intento compartir con ustedes la virtud de la mansedumbre. Dije que en primer lugar no es autocontrol, no es cuestión de voluntad del hombre, no es cuestión de disciplina, es la expresión del fruto del Espíritu Santo. Por lo consiguiente, la mansedumbre no es de origen humano, viene de Dios. ¿Me explico? Y les dije al principio que la Biblia nos ilustra de una manera bien, ¿cómo puedo decirle? Bien colorida, de una manera vívida, si me permite usar la expresión,
mencionando a algunos hombres de Dios del pasado. Por ejemplo, Abraham, que es llamado el padre de la fe. ¿Por qué pienso que Abraham fue un hombre con esta virtud de mansedumbre? ¿Qué fue lo que distinguió a Abraham? No me digan que su fe, porque todos sabemos que es su fe. Pero ¿cómo mostró su fe? Obedeciendo. Obedeciendo. Bueno, ¿saben qué es mansedumbre? Sí. Sáplela ya, hermano. Obediencia. Porque, hermanos, déjenme definirle. La palabra mansedumbre viene de un término que significa sumiso, obediente, amansado. Y me gustó mucho esta expresión, porque algunos de ustedes me van a saber contestar bien cuando les pregunta ¿qué se entiende por amansar? ¿Cuántos tienen perritos aparte de la hermana Norma? ¿Qué hicieron ustedes para amansar a su perrito? Le dieron con la chancla, dice. Sí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes para amansar a sus perritos? Porque yo me he topado al ir a algunas casas de ustedes que sus perros me quieren comer. Y ustedes tienen que estar luchando con la cadena para que no me coman. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuántos tienen gatitos? ¿Qué hicieron para que el gato esté en su casa y no se vaya de callejero? Porque el gato le encanta la calle. Nomás cierra la noche y sale corriendo. Empieza a buscar novias. Se les cuida, se les da atención, se les alimenta. Si se enferma, se le lleva al doctor de animalito, ¿verdad? Como hizo la hermana. Se le da tiempo, se le suple sus necesidades. Por eso normalmente sus gatos que están en su casa no salen a cazar, porque saben que tienen su comida segura. Y cuando viene y usted le llama como le haya puesto a su gatito, empieza a ronronear a su lado, ¿no? O si llama al perrito, ¿qué hace el perrito? Viene corriendo con su cola, ¿no? ¿Sí me explico? Porque la palabra amansar quiere decir volverlo obediente, hacerlo dócil. ¿Están conmigo? Estoy definiendo la palabra mansedumbre. Todo mundo puede con un perro, todo mundo puede con un gato. ¿Qué me dicen de amansar caballos? Ahí se necesita alguien que sepa hacer lo que tenga técnicas. Dice la hermana que tenga ideas. Tradúzcase técnica. Que sepa hacerlo, pues. Ya son expertos. Y así, por ejemplo, el que doma leones tiene que tener mucha paciencia, mucha perseverancia para convertir a un animal salvaje, como el león, en un gatito que obedece. Eso es exactamente lo que Dios quiere de usted y de mí, que decimos que lo amamos, que decimos que lo queremos, que decimos que lo buscamos. Él quiere que seamos mansitos con Él. No quiere que le demos dolores de cabeza, si me permiten usar esta expresión. No quiere que le demos desaires. No quiere que le demos molestias en el sentido de hacerlo enojar. Pero le digo una cosa. Con todo respeto, ustedes que me están escuchando, queridos hermanos, somos expertos en darle dolores de cabeza a nuestro Padre Celestial. Porque leemos en su instrucción que no lo hagamos, ¿y qué hacemos? Más lo hacemos. Leemos en su instrucción, entiéndase las Escrituras, entiéndase la Biblia.
Leemos en la palabra de Dios que no porque no conviene. ¿Y qué decimos? Pero a mí me gusta. Y hasta nos justificamos. Señor, tú sabes que el espíritu está puesto, pero la carne es débil, Señor. Tú me entiendes, ¿verdad? Por eso te doy gracias, papito, porque tú me entiendes. Nos volvemos cínicos. Me refiero a los cristianos de hoy. Porque en los cristianos del principio, esos sí eran creyentes dóciles. Esos sí eran creyentes obedientes. Esos sí eran creyentes sumisos. Esos sí eran creyentes humildes que ponían su corazón a los pies del Maestro. Somos igualitos hoy, ¿verdad, hermanos? Por eso la iglesia de hoy no camina. Sí, está llena de personas. Yo admiro a los pastores que tienen iglesias grandísimas, que ni siquiera saben cómo se llama la gente que hace congregaciones, porque son tan inmensas. Pero ¿cuántos de ellos de veras serán hijos de Dios? Dios quiere que seamos personas domesticadas por el Espíritu Santo, si me permiten usar la expresión. Por eso necesitamos que Dios tome control de nuestra vida, que Dios tome control de nuestra voluntad, que Dios tome control de nuestros pensamientos, que Dios tome control de nuestros sueños, que Dios tome control de nuestros planes. Y para que Dios se enseñoree de nosotros, tenemos que entregar el corazón a sus pies, tenemos que poner nuestra voluntad a su disposición y tenemos que poner nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestra cartera. También que iba yo, ¿verdad? Y ya toqué la cartera. Porque cuando hablamos de entregar cartera, ahí es donde nos retorcemos y nomás no. Y el Señor Jesús lo mencionó, ¿eh? ¿Se acuerdan del joven rico? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues obedece. No, yo he obedecido al pie de la letra desde mi niñez. Bueno, te falta una cosa, le dijo. ¿Se acuerdan qué le dijo? Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Lo que Jesús le estaba diciendo a aquel joven es que el Espíritu Santo controle tu corazón, tu mente, tu conciencia, tus bienes. Y lo puso a prueba. Dalo a los pobres, véndelo, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Y qué narra la Biblia? ¿Qué narra el Evangelio? Que el joven se fue muy triste. ¿Por qué se fue triste? ¿Por qué se alejó de Jesús? Una vez hablando de esto, me dijo alguien, no hombre, yo hubiera corrido a seguir al Señor Jesús. Sí, ¿cómo no? Si eso fuera, se miraría con la entrega de nuestro corazón hoy. ¿Qué tan dócil es usted ante la palabra de Dios? ¿Qué tan mansos somos ante el control, ante el poder y la autoridad de la presencia de Dios? ¿Qué tan respetuosos somos ante su persona y ante su voz, ante su palabra? ¿Les quedó clara cuál es la definición? Sumiso, obediente, amansado, humillado. Solo el del corazón humilde verá a Dios. Así dijo en su bienaventuranza primera: bienaventurados los de humilde corazón, porque ellos verán a Dios. Solo aquel que entrega el corazón a los pies de Cristo va a ver la gloria de Dios. Solo aquel que entrega su ser a los pies de Dios se le garantiza
el contemplarlo. Como dijo Pablo, que en aquel día, dice, conoceré como soy conocido. ¿Recuerdan? Estoy citando primero a los Corintios capítulo 13. Ahora, dijo él, veo como en un espejo, como en oscuridad, pero un día veré con toda la claridad. Porque el humilde de corazón verá a Dios. Y para expresar que somos humildes de corazón tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra necesidad para llegar a los pies de Cristo. Entonces, después de la definición, quiero decirles que como creyentes debemos aceptar el dominio de Dios sobre nosotros. Y le voy a dar por lo menos 3 razones. Número 1, porque Él es el creador. ¿Qué dice el Salmo 24? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿El mundo? ¿Y qué? ¿Y en dónde habita usted? Esta es la primera razón. Tenemos que aceptar que Él es Dios. Pero no solamente como algo intelectual, como una percepción aquí. De aquí tiene que bajar al corazón, donde me hinco ante Él, donde adoro su persona, donde aprecio su voz y donde estoy dispuesto a obedecer humildemente sus indicaciones, porque Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es el que me está amansando, si me permiten usar esto. En segundo lugar, la segunda razón de que como creyentes debemos de aceptar el dominio o el señorío de Dios sobre nosotros, primero porque Él es el creador. Segundo, hermanos, ahora directa y exclusivamente a los que nos decimos creyentes en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Dice Pablo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice el apóstol Juan que todos los que le recibieron, a los que creen, ellos tienen el derecho de ser llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Entonces, es nuestro Padre Celestial. No solamente les estoy hablando de la segunda razón de que Él es nuestro Salvador, es nuestro Padre Celestial. Si ustedes lo quieren poner en el primer lugar, está bien. Aquí solamente por cuestión de explicación que le estoy diciendo número 1, número 2 y número 3. Número 1 es el Creador, número 2 es el Salvador, número 3 es nuestro Padre Celestial. Porque solamente por fe en Cristo tenemos la bendición de llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué sigue, hermanos? No los voy a poner a rezar, pero ¿qué sigue? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Cómo santifico al Señor? ¿Cómo santifico a mi Padre? Vean la diferencia de un rezo o de una letanía cuando lo convertimos en una expresión palpable, donde yo respeto a mi Padre Celestial, donde respeto a mi Creador, y por eso tomo en cuenta lo que Él dice, y por eso es muy importante lo que Él me indica, y lo voy a obedecer con fidelidad y a ciegas, porque su instrucción es para mi bien. Y cito otra vez al Señor Jesús. Él dijo que si nosotros, eso lo dijo también al final casi del Sermón del Monte, que si nosotros los padres siendo malos, ¿por qué dijo Jesús que los padres somos malos? Porque somos pecadores. ¿De acuerdo? Si nosotros los padres terrenales que somos pecadores, somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, porque ¿a poco si tu hijo te pide, como dijo el Señor? Si te pide pescado, no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Si te pide pan, no le vas a dar un escorpión, ¿verdad?
Si nosotros, siendo padres y malos aquí en la tierra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, y algunos padres somos tan alcahuetones que le damos de más, ¿cuánto más, dijo Jesús, nuestro Padre que está en los cielos no nos va a dar las cosas que necesitamos, inclusive el Espíritu Santo? Y dice el apóstol Pablo en Efesios que habiendo creído en la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio. ¿Fuimos qué, hermanos? ¿Fuimos qué? Estoy citando Efesios capítulo 1. ¿Fuimos sellados con qué? Con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Usted y yo que decimos que creemos en Dios, usted y yo que nos atrevemos a decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, usted y yo que decimos creerle, usted y yo que decimos que tenemos mucha fe en Él, ¿por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué le provocamos tanto dolor o tristeza al corazón del Padre con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de planear? ¿Cuántas veces usted presentó sus planes delante de Dios en oración? ¿Cuántas veces usted ha presentado delante del Padre sus proyectos, lo que usted piensa hacer? ¿Cuántas veces usted se ha encomendado en las manos de Dios cuando sale a un viaje? Cuando sale de su casa a trabajar, cuando sale de su casa a la escuela, cuando sale de su casa al paseo. ¿Cuándo usted se ha encomendado en las manos de Dios? ¿Cuántos de nosotros los cristianos de hoy no nos detenemos a considerar la instrucción precisa que Él nos da en su palabra, qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Por ejemplo, leímos Colosenses capítulo 3, ¿se acuerdan? Dice, si han resucitado, pongan su vista ¿en dónde? O sea, en otras palabras, si usted ha creído en Cristo Jesús, sus ojos, ¿dónde debe estar? Pero nuestros ojos están en las cosas más importantes, y si se trata de nuestra cartera, mucho mejor. ¿Sí o no? Estoy hablando en términos prácticos. Yo no le estoy diciendo, traigan sus dineros y van a tener sus empresas. Traigan sus dineros y van a tener su... Yo no estoy diciendo eso, hermanos. Lo que sí estoy diciéndoles es lo que enseña la Escritura. ¿Saben por qué no ofrendamos, ni diezmamos, ni sembramos como Dios quiere? Porque no nos gusta. No somos dóciles a su instrucción. ¿Saben por qué no venimos a los cultos? Y no es ninguna piedra. No somos dóciles. ¿Y cómo nos justificamos? Y yo no estoy mandándole a decir cosas a ustedes, se lo estoy diciendo aquí como pastor, porque es mi deber decirles que Dios quiere que seamos mansos. Y como añadió Jesús en Mateo capítulo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted va a decir, pastor, pero está hablando de Jesús, Él era Dios mismo. Bueno, les presento a otro hombre común y corriente. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿Se acuerdan de José? Hasta han sacado obras teatrales, ¿no? En las iglesias a veces los pastores, yo cuando fui un joven me gustaba mucho armar ¿cómo se llama? Las obritas que le llamamos drama, ¿no? José es una figura del Señor Jesús o un tipo del Señor Jesús. No es el Señor Jesús. Es una representación del Señor Jesús en aquella época del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿José era desobediente? ¿José era orgulloso? ¿José era soberbio? ¿José era un rebelde? ¿Cómo era José? Sumamente obediente.
sumamente leal a Dios. ¿Se acuerdan cuando rechazó a la mujer de Potifar? Cuando se le ofreció. Y él dijo, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y así. No. ¿Y prefirió ir a dónde? Prefirió la cárcel, a deshonrar a Dios con lo que le pedía aquella mujer. Y era un hombre común y corriente, pero era un hombre que la buena mano de Dios estaba, y no lo digo yo, así lo narra el libro de Génesis. La buena mano de Dios estaba sobre José, porque era un hombre tan sumiso, tan dócil, tan obediente. Ni las manos metió cuando sus hermanos lo vendieron, ¿se acuerdan? Ni levantó su voz para decir, esta voz es mía, para defender su derecho. Él aceptó su rumbo. Y cuando los hermanos arrepentidos y con remordimientos vinieron ante su presencia, temiendo que José se vengara, ¿qué dijo José? No tengan miedo. Dios me mandó delante de ustedes. Miren, esa expresión es admirable, sorprendente, de un corazón humilde. No piensen ustedes que me hicieron mal. Fue la buena mano de Dios que me envió delante de ustedes para darle vida. Solo un corazón humilde, manso, obediente es útil en las manos de Dios. Cuando la iglesia, no solamente Betania, cualquier congregación cristiana se nutra de corazones sumisos, obedientes, mansos, van a crecer, hermanos. No esperen que los pastores llenen la iglesia, no somos magos. Es el testimonio de cada creyente, de cada congregante, el que va a llamar la atención. Le traigo otra ilustración de mansedumbre de un hombre común y corriente. En el libro de los Hechos, y ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos hay un hombre llamado Esteban. Dice Hechos capítulo 6, que era un hombre lleno de fe, de sabiduría, del Espíritu Santo. Era un hombre con un corazón hermoso para Dios. Y cuando él empezó a dar testimonio de quién era Jesús, de quién era el Cristo, ¿se acuerdan ustedes que, y esto lo narra Hechos 8, ¿se acuerdan que la gente se juntó a su alrededor y dice que estaban tan enojados los religiosos de la época que hasta rechinaban los dientes? Oye, ¿usted ha visto a un hombre rechinando los dientes de ira? Es una expresión para dar a entender que el rechinido de dientes que se menciona en la Biblia en aquellas personas que estaban oyendo lo que decía Esteban, es que estaban llenos de iras, pero en extremo. Y la ira le llevó de tal manera a tener pensamientos y acciones homicidas, porque cogieron piedra y le dieron. Y a la primera pedrada Esteban echó maldición. Digo, yo estoy dando por sentado que usted conoce la historia que estoy contando, porque muchos de ustedes tienen añísimos de ser creyentes. A la primera pedrada que sintió Esteban echó maldición. ¿O qué hizo? ¿Saben qué hizo? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Imitando al Señor Jesús cuando lo estaban crucificando. ¿Se acuerdan que los evangelios narran que el Señor Jesús iba cargando su cruz? Y que la gente le pegaba, lo golpeaba y algunos se atrevían a decirle, adivina quién te golpeó. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esta es la expresión de un corazón humilde, obediente, manso, de un hombre que no tiene palabras de venganza o de revancha, de un corazón que no se queja. No es la expresión de un corazón que llora por todo y por nada.
es la expresión de un corazón que se sabe en manos de Dios. Y al estar controlado por el Espíritu Santo, como lo enseña Gálatas capítulo 5, entonces no solamente la mansedumbre, también el amor, también el gozo, también la paz, también la benignidad, también la bondad, también la fe, también la mansedumbre. Y luego el número 9, que será el próximo domingo, Dios mediante. ¿Cuál es el número 9? Templanza o dominio propio. Pero ese dominio propio o esa templanza no se da por buena voluntad de uno. No se da por buena disciplina o por buenos ejercicios piadosos. Se da a los pies de Cristo. Se da en comunión con Dios. Se da, mis queridos y amados hermanos, en entrega a Dios. Dios está esperando que usted y yo aceptemos su dominio sobre nosotros, porque solo cuando sabemos y entendemos a plena conciencia que Él es el dueño, estamos dispuestos a seguirlo fielmente, sin pretextos, sin justificantes y sin quejas. Ahora bien, el creyente sometido o el creyente amansado es aquel que obedece sin respingar. Sí, es muy popular lo que estoy diciendo, pero quiero que quede bien claro en todos los que escuchen. Solo el corazón que ama a Dios, que se entrega a Dios y que reconoce quién es Dios sobre su vida, está dispuesto a obedecer. Porque la fe se manifiesta obedeciendo. ¿El amor cómo se manifiesta? ¿Están conmigo? ¿O ya se me durmieron? ¿O ya los dormí? Yo reconozco que no soy un buen predicador. ¿Cómo se manifiesta el amor? Demostrando, es decir, con hechos concretos. Hechos son amores, no razones. Solo el creyente obediente o sometido o amansado por Dios es útil en sus manos. Vuelvo otra vez a ilustraciones del Antiguo Testamento. Hay un hombre, y he hablado muchísimo de esto en otras ocasiones. Hay un hombre que fue elegido por Dios para ocupar el puesto de rey en su pueblo. Y Dios puso sus ojos en ese hombre. Y Dios dijo a Samuel, ese es el indicado. Y dice la Biblia que ese primer rey era un hombre alto, fuerte, guapo, pero Dios no lo escogió por eso. Dios lo escogió por gracia. Porque ¿quién recibe la bendición por ser alto? O por ser guapo, o por ser fuerte. Si todas las cosas vienen de Dios y son de Dios, ¿o no? Y Dios puso sus ojos en ese hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Saúl. Y le dio indicaciones que debía hacer. ¿Qué hizo Saúl? Hizo a un lado las indicaciones de Dios y dijo, no, yo voy a hacer esto. Y por hacer a un lado las indicaciones de Dios, teniendo la bendición de Dios, Saúl, ¿qué? Las perdió. Le dijo al profeta, ¿acaso se goza Dios en sacrificios y en esto que estás haciendo? Locamente has hecho. Dijo que el mejor sacrificio que se le entrega a Dios, ¿qué dijo el profeta? Es que la obediencia. El mejor holocausto que usted y yo podemos darle a Dios es nuestra obediencia. Y Dios escogió a otro hombre
porque hizo a un lado a Saúl por desobediente. Porque Dios no se goza en la obediencia. Dios enjuicia la desobediencia. Dios enjuicia la rebeldía. Y pudiera pasar el rato hablando de esto, porque ¿qué le parece de Lucero el querubín más bello? ¿Y por qué fue echado? Por rebeldía. Y Dios buscó, entonces le decía a otro que ocupara el lugar de Saúl. ¿Es que es un hombre perfecto? No, él era común y corriente, con pasiones, con deseos, con equivocaciones. ¿Cuál era el secreto de David para agradar a Dios siempre? Obediencia. Ese era el secreto de David, que se equivocó, sí, que pecó, sí, y feo, derrapó feo. Pero David tenía algo que muchos creyentes de hoy no tenemos. Era sumiso. Cuando le dijeron, has pecado contra Dios, ¿qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón y derramó su alma y su corazón a los pies de Dios. Y Dios lo levantó. Cantamos hace un rato, aunque caiga 1000 veces, de todas ellas Jehová me recogerá, el Señor me recogerá. Porque solo el corazón contrito y humillado es lo que agrada a Dios. Déjenme poner en lugar de humillado solo el corazón dolido por pecar contra Dios y amansado por Dios. Se encarga de ser levantado por Dios. Corazón contrito y amansado es en el que se goza el Señor. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento a hombres y mujeres obedientes, sí con errores, sí con equivocaciones, sí con caídas pecaminosas, pero los que se arrepintieron fueron levantados por el Señor. Otro caso fue Sansón, un hombre que lo echaron a perder su amor por las mujeres, porque por ser mujeriego quedó ciego, quedó esclavizado, quedó sin fuerzas, quedó sin libertad y lo peor, quedó sin la presencia de Dios. Pero cuando él se arrepintió y cuando él vino ante la presencia de Dios aún encadenado y siendo la burla de todos, el Espíritu vino otra vez sobre él. Porque Dios tiene el poder y la autoridad de hacer las cosas nuevas, transformarlas en novedad, transformarlas para nuestro bien, transformarlas para nuestra bendición. Y finalmente, hermanos, solo aquel que se humilla ante Dios, su servicio es agradable ante los ojos divinos. Solo aquel que se humilla sirve con eficiencia a Dios, no porque Él sea eficiente, sino porque Dios lo transforma en eficiente, porque Dios se encarga de capacitarlo. Y termino con el último ejemplo. Ahí tenemos al apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser un apóstol? Con eso termino. ¿Quién era Pablo antes de ser un apóstol? ¿Era un hombre muy religioso? Sí. ¿Pero impecable? No. ¿Perfecto? No. ¿Dedicado a Dios? No. Sí, muy religioso. Él sí era fanático, porque en nombre de su religión mataba. En nombre de su religión arrastraba a niños y a mujeres también, y los metía en la cárcel, y a los que podía matar los mataba. Consintió en la muerte de Esteban, que se mencionó hace un rato. Pero cuando se encuentra con Jesús, o cuando el Señor Jesús lo encuentra, mejor dicho, en aquel camino a Damasco, temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En su rebeldía había perdido la vista, pero en su entrega recibió la liberación.
En su entrega recibió la restauración. En su mansedumbre, en ese momento de su encuentro, en su docilidad, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, amánsame, estoy dispuesto. Amánsame, estoy dispuesto. Y dejó de ser un perseguidor para convertirse en un perseguido. Dejó de ser en un fanático para ser entregado al Señor Jesucristo. Dejó de ser un religioso para ser transformado en un ministro del Evangelio de Cristo Jesús. Y mientras más prisionero era, más libre era él. Y mientras más escasez tenía, él llegó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo un corazón manso, apacible y tierno es obediente, es dedicado y es sumiso ante la instrucción de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos, y seamos mansos.